Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial dedicado al mundo de la fórmula de Salón. Hoy vamos a hablar de las trencillas. Hoy intentaremos enseñaros cuáles son los principios básicos de su funcionamiento y cómo deben de estar correctamente colocadas en un coche. Para que podáis entender cómo funcionan las trencillas, lo primero que os vamos a explicar es el funcionamiento de la ley de Ohm. ¿Qué dice esta ley? Pues como podéis ver en la fórmula, dice lo siguiente: la intensidad es directamente proporcional a la tensión e inversamente proporcional a la resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que si aumenta la tensión, aumenta la intensidad y viceversa, pero que si aumenta la resistencia, disminuye en unos casos la tensión y en otros casos la intensidad. Depende de lo que estemos intentando despejar. Ahora vamos a ver una aplicación práctica de esta ley. Para ello vamos a tomar un motor conocidísimo como puede ser el NC5, el cual nos dice el fabricante que con una tensión de 14,8 voltios el motor es capaz de dar 20.000 revoluciones. Y a esa tensión y con esas revoluciones tiene un consumo de 140 miliamperios. O lo que es lo mismo, 0,140 amperios. Bien, entonces vamos a suponer que se nos han ensuciado las trencillas y estas trencillas presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica de 10 ohmios. Como veis, queremos saber qué caída de tensión nos va a provocar esta suciedad de las trencillas, para lo cual despejamos la fórmula y pasamos la V a la izquierda y la I a la derecha. Y nos dice, la tensión es directamente proporcional a la intensidad por la resistencia. Entonces, pasamos al siguiente punto de la fórmula y vemos que la tensión es igual a la intensidad que teníamos en amperios, o sea 0,140 amperios, multiplicado por la resistencia en ohmios, en este caso 10 ohmios. Insisto en que me he inventado esta resistencia, pero es para que veáis la incidencia dentro de la ley de Ohm, ¿no? Multiplicamos 0,140 por 10 y nos da 1,4 voltios. Estos 1,4 voltios son los que vamos a perder de los 14,8 que teóricamente teníamos disponibles para alimentar el motor al máximo. Entonces, como vemos, 14,8 menos 1,4, al motor le van a llegar 13,4 voltios, con lo cual ya no tendremos 20.000 revoluciones. Como ya sabéis, en un sistema convencional de fórmula de salón, la velocidad del coche es regulada por un mando. Ese mando, internamente, lleva una resistencia, y en función del valor de esa resistencia, vamos a tener más o menos tensión en el motor, con lo cual el coche correrá más. Entonces, esta siguiente imagen que tenemos en pantalla lleva dos gráficos. Hemos puesto que tenemos una tensión que nos da la fuente de alimentación de 14 voltios y un gráfico que tenemos un porcentaje de lo que se pulsa o lo que se acciona el mando. Entonces, como dice en la imagen, porcentaje de la resistencia del mando. Cuando tenemos el mando apretado al máximo, el porcentaje de la resistencia es mínimo, es decir, no es resistencia. Con lo cual, toda la tensión pasa directamente de la fuente de alimentación al motor. ¿Por qué? Porque no tenemos nada de resistencia. Si activamos la resistencia un 25%, fijaos que la resistencia se va a comer 4 voltios aplicando la ley de Ohm. Entonces, entre los bordes de la resistencia habrá 4 voltios y entre los bordes del motor habrá 10 voltios. Con lo cual, el motor correrá un 75% de lo que es capaz a 14 voltios. Si nos vamos ahí, pulsamos el cursor a la mitad, es decir, tenemos el 50% de la resistencia activada, pues vamos a tener una caída de 7 voltios en los bornes de la resistencia y otros 7 voltios en las bornas del motor, con lo cual el motor girará a la mitad de revoluciones, que puede girar a 14 voltios. Si nosotros seguimos soltando el mando
y con lo cual incrementamos el porcentaje de la resistencia, en este caso un 75%, vemos que ya tenemos 10 voltios en los bornes de la resistencia y solo 4 disponibles para el motor. Y si ya soltamos el cursor del mando, el gatillo, ¿no?, como le llamamos nosotros, la resistencia está completamente usada y tenemos toda la tensión, los 14 voltios en la resistencia y 0 disponibles para el motor. Sin embargo, si a esto le añadimos que las cencillas estén sucias o mal colocadas, lo cual nos va a presentar un problema de que se nos crea una resistencia adicional en el circuito, en la imagen, en el gráfico de la derecha, hemos representado esta resistencia de las cencillas en un pequeño ángulo rojo y como veis hemos hecho una caída de 1 voltio en cada una de las posiciones. Si vemos la diferencia del gráfico de la izquierda, en el cual las cencillas supuestamente estaban perfectamente puestas y no daban caída de tensión, y el de la derecha, pues podemos ver, por ejemplo, que cuando está el cursor del mando a la mitad, al 50%, ya no tenemos 7 voltios disponibles en el motor, sino que seguimos teniendo 7 voltios entre los bornes de la resistencia, pero como entre esa resistencia tenemos otra resistencia que son las cencillas que provocan una caída de 1 voltio, al motor solo nos llegan 6 voltios. De esta manera es muy importante que las cencillas estén limpias y bien colocadas para que no supongan una resistencia adicional que nos quite la tensión máxima disponible para que nuestro motor rinda al máximo. En esta imagen hemos dibujado dos guías con las cencillas montadas. Las cencillas están representadas por el segmento de color gris que podéis observar. La guía superior es una guía con cencillas en montaje simple y la inferior en montaje doble. Como podéis ver, cuando las cencillas se montan correctamente, pues es igual una guía de montaje simple que una guía de montaje doble. A los efectos queda exactamente igual. Pero ¿qué ocurre? Esto solo es un montaje teórico, porque como el coche se va moviendo, la guía se mueve y tiende a ir balanceando izquierda y derecha. ¿Qué ocurre? Que va a perder contacto uno de los lados de las cencillas. Por lo tanto, las cencillas no pueden ir así de planas continuamente porque perderíamos contacto. Para evitarlo, como vemos ahora en la siguiente imagen que tenemos a la derecha de las anteriores, les damos un pequeño ángulo de forma que hagan un pequeñito muelle muy pequeño para compensar esos posibles saltos o balanceos que va a hacer la guía. Y ahora aquí es donde viene la madre del cordero. Como podéis ver, en la guía sencilla solamente tenemos 2 puntos de apoyo cuando la guía no apoya perfectamente. Sin embargo, en la guía doble tenemos 4 puntos de apoyo, con lo que según la ley de Ohm hay menor resistencia al paso de la corriente eléctrica al haber más superficie. Y entonces esto desmonta la teoría que dice que es mejor la cencilla sencilla que la doble. No, señor. La ley de Ohm demuestra que la cencilla doble bien puesta garantiza una menor resistencia por parte de las cencillas, o lo que es lo mismo, una mejor conductividad y por lo tanto más tensión en el motor. Lo que sí que sucede es que algunos fabricantes montan cencillas dobles en sus guías, pero las montan incorrectamente. Esto va a dar problemas porque, como os hemos subrayado en rojo, toda esta zona va a quedar a perpetuidad fuera de contacto. Podéis ver en una guía real que las cencillas delanteras mal puestas hacen muelle y evitan que la parte trasera toque correctamente. Sin embargo, tal y como se ve en los coches 6 y 17, tienen las cencillas perfectamente colocadas y no van a tener ningún problema. Van a funcionar igual que las cencillas sencillas. Igualito, incluso mejor, porque en los momentos en los que el coche no pisa plano, va a tener 4 puntos de contacto con TA2 en una guía con cencillas sencillas.
Esto también se puede observar en la guía que tenemos sobre la rueda del coche 17, que están mal puestas y que es como vienen de serie, y esto es lo que hay que evitar. Tenéis que aprender a ponerlas como están en el coche 6 y en el 17, sin que solapen. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo pisan las cencillas dobles bien puestas. Pisan también que parece que no hay cencillas. Ahora lo podéis ver por debajo cómo pisa perfectamente. A continuación vais a ver unas cencillas sencillas, mal puestas de casa, de material malo, malísimo, tanto en alzado, que mal pisan sobre la plantilla, como a través de la plantilla transparente, que veis que la superficie de contacto es pequeñísima. Y estos son unas cencillas estañadas, puestas correctamente en sencillo, para que veáis la diferencia de cómo es pisar bien en sencillo o cómo es pisar mal. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y os haya sacado de esas pequeñas dudas que la gente tiene y que se deja llevar porque tal o cual gurú dice que las cosas son así o asao sin basarse en ninguna certificación científica. Así que nos vemos en el próximo vídeo.